Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para meditar la santa palabra de Dios, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy vamos a hablar de los sacerdotes. Hay mucha gente que le gusta hablar de los sacerdotes. Hoy vamos a hablar de los sacerdotes con la Biblia. No lo que piensa la gente, lo que dice la Biblia de los sacerdotes. Y vamos a ver si lo que dice la gente de los sacerdotes es lo mismo que dice la Biblia. Porque es que muchas veces estamos escuchando más cuentos de lo que dice la gente, de los curas, de los sacerdotes, de los padres, de los presbíteros, que lo que dice la palabra de Dios. Y eso es un error. Vamos a buscar Hebreos capítulo 5. Pero antes, yo quiero decirles lo siguiente. En muchas ocasiones, muchas veces, cansado estoy de recibir llamadas, mensajes, correos de personas quejándose de sus párrocos, quejándose de sus sacerdotes. Muchas personas se quejan de los sacerdotes. En estos días escuchaba las palabras del Papa Francisco a los sacerdotes. Qué palabras más bonitas. Y me quedaba mucho aquello que decía el Papa: hermanos sacerdotes, ustedes trabajan mucho. Eso me quedaba. El Papa pedía que no trabajemos con las manos nuestras, sino que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Pero él decía: ustedes trabajan mucho. Y es verdad, un sacerdote trabaja mucho. Y resulta que yo recibo llamadas y mensajes, y les decía, y comentarios de gente quejándose de sus párrocos, quejándose de sus sacerdotes. Y es una quejadera todo el tiempo. Miren, yo recuerdo en un lugar donde estuve trabajando, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hice mi trabajo, ayudé al pueblo, ayudé a la comunidad, hice lo que tenía que hacer. Y el día en que iba a salir, los días que iba a salir, tuve que predicarle a la gente y tuve que decirle las cosas malas que el pueblo estaba cometiendo. Pues por esas predicaciones últimas que di, el pueblo me aborreció, el pueblo se inventó calumnias, me dijo que me habían sacado, que me habían corrido, que yo no sé qué, que habían hablado con Monseñor, que había... Bueno, tonterías, inventos del pueblo. Porque simplemente les prediqué, porque no les gustó la forma en que les prediqué o los que les dije en la predicación. Tenía que decirles, tenía que predicarles. El vicio del pecado tenía que denunciarlo, no les gustó. Y le digo que recibo comentarios y cuentos y chismes de los sacerdotes a diario, porque es que la gente se toma la molestia de llamarme a mi sacerdote para hablarme mal de los sacerdotes como la ve. Se toman la molestia para encontrarse conmigo y criticarme. Un día les decía, hace mucho tiempo, estaba yo en una casa tomándome una taza de café, compartiendo el desayuno con una familia, muy sentado, muy tranquilo, cuando de repente llegó alguien importante. Cuando yo llego me doy cuenta que hay alguien rodeado de mucha gente, me lo presentan, era, no sé, una persona importante, muy conocido. Y me dicen: ahí está fulano, mucho gusto, ¿cómo está? Yo soy el Padre Marcos Galvis, párroco de esta comunidad. Ah, qué bueno, siéntese aquí, padrecito, le voy a echar los cuentos de los padres. Y yo, mira, es amigo de los sacerdotes. Cuando aquel hombre empieza a hablar así cara a cara, de frente, a decirme pestes y pamplinadas de los sacerdotes, cosas feas de los sacerdotes, de compañeros de trabajo, de sacerdotes de la zona, yo le dije: un momentico, párenlo ahí.
No, pero párelo ahí. No, me levanté y mire, ciudadano, mire mi hermano, yo le voy a decir algo a usted, con todo el respeto que usted se merece. Los políticos no son buena comida tampoco. Usted no venga a hablarme peste de mi hermano sacerdote. Yo no tengo por qué escucharle sus tonterías. Haga el favor y respete, sinvergüenza, vagabundo. Me paré y me fui. Voy a ponerme yo a escuchar cosas malas, tonterías, peste de compañeros sacerdotes. Pues no. Hoy la palabra de Dios va a decir que un sacerdote no es un santo, que un sacerdote no cayó del cielo. Hebreos capítulo 5, Levítico 21, 8, dice que un sacerdote es un hombre, que es una persona, que es un ser humano, que tiene defectos, que tiene fallas, que tiene errores. ¿Por qué entonces nosotros colocamos en los sacerdotes tantos señalamientos, tantas punterías, tantas cosas, sabiendo que somos hombres, que fallamos, que comemos, que dormimos, que somos personas, que lloramos, que sentimos, que también hay cosas que nos duelen, que nos lastiman? Muchas de las personas miran en los sacerdotes a un ser perfecto. Quítense esa idea porque ningún sacerdote es perfecto. Muchas de las personas ven en un sacerdote a una persona, a un ser humano por allá, por lo alto. Quítense eso de la mente porque un sacerdote pisa tierra también, come como usted y yo y va al baño también. Muchas personas tienen en la mente que un sacerdote no puede hacer algo que no les guste. Miren, hermanos, tenemos sacerdotes buenos trabajadores y tenemos sacerdotes malos trabajadores. Tenemos sacerdotes que dan ejemplo y hay sacerdotes que no dan ejemplo. Sí los hay. Eso no se puede tapar con un dedo. ¿Usted no ha escuchado de los escándalos que hacen los sacerdotes? ¿No han escuchado? Jesucristo mismo dijo, Mateo 16, 18 y siguiente, por allá en el 20 en adelante, ni los poderes del infierno podrán destruir la iglesia de Cristo, ni los malos curas. Nadie podrá destruir la iglesia del Señor, aunque hayan antitestimonios y cosas malas. La iglesia no va a ser destruida. Pero entonces tenemos a muchos laicos que ven la falla, el error, o ven un mal ejemplo de un sacerdote y dicen, me voy de la iglesia, me aparto de la iglesia, me voy de la casa de Dios, yo ya más nunca vuelvo a misa, porque es que ese padre mire lo que hizo y mire aquello. Eso le pasó a usted por andar colocando sus ojos en el hombre, en la persona, y no en Jesucristo. Son los que van a la iglesia por el panadero, pero no por el pan de la palabra. Vamos a escuchar lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre. Es un hombre. Y dígame usted, ¿qué hombre, qué persona no se equivoca? ¿Qué hombre y qué persona no comete errores? ¿Por qué nosotros andamos colocando al sacerdote como un ser perfecto cuando realmente tenemos errores, defectos? Porque somos hombres, somos seres humanos de carnes y hueso, venas y sangre. Tenemos errores, tenemos defectos, venimos con fallas, con una falla que se llama pecado y vicio. Hay sacerdotes que no dan buen ejemplo y son alcohólicos. Los hay. Y de hecho dentro de la iglesia hay lugar para rehabilitarlos. Hay sacerdotes que no dan buen ejemplo y tienen mal genio. Sí los hay y son groseros y repudian a la gente y no la tratan con ella y colocan barreras. Los hay. Yo me los he encontrado. Hay sacerdotes que no dan mal ejemplo y cuando predican dicen groserías. Sí los hay. Hay sacerdotes que dan mal ejemplo y tienen, inclusive habiendo hecho el voto de celibato, tienen mujer. Los hay.
Hay sacerdotes que han estafado parroquias y se han llevado el dinero, sí los hay. Hay sacerdotes que tienen defectos, sí, que fuman, sí los hay. Que son mentirosos, sí los hay. Pero dice la carta a los hebreos que todo sumo sacerdote es un hombre. Y como hombre tiene sus defectos, sí los tiene. Ahora, si usted lee Levíticos capítulo 21, versículo 8, dice, al sacerdote, ese que es un hombre, al sacerdote lo tendrás por santo. No dice que sea un santo. Dice que para usted y para mí el sacerdote debe ser santo. Lo debemos tener como santo. Es decir, cuidado con meterse con los sacerdotes, porque Dios lo cuida y lo protege. Por eso dice Hebreos, es un hombre, sí, escogido entre los hombres. Y ese lo escogió Dios. Así como la Virgen María fue escogida. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Dios puso los ojos en la Virgen María, Dios puso los ojos en los sacerdotes. Y yo les digo algo. Ustedes recuerdan el año pasado que estábamos construyendo una capilla. Estamos construyendo la capilla. Pero el año pasado que teníamos problemas porque no nos dejaban construir, porque no nos dejaban levantar la capilla, ¿se recuerdan? Bueno, dentro de esas personas que no nos dejaban, hubo varias, y escuchen bien, hubo varias que me ofendieron, que me trataron mal, que se metieron conmigo y que se opusieron a la capilla. Sí las hay. Y yo quiero tomar a colación a una persona de todas ellas que por meterse, por ofenderme, por tratarme de cualquier manera, no le fue bien. Y no me alegra, oro por esa persona. Actualmente no tiene conocimiento y no reconoce a nadie. Cuando una persona ofende, se mete con un sacerdote, ese es el escogido de Dios. Y si se está portando mal, y si está haciendo las cosas mal, lo tendrás por santo, es decir, deberás ir a colocarle la queja a Dios, que Dios se encargue de él. Pero si usted toma la venganza por sus propias manos y ofende y arremete y ataca al sacerdote porque es que usted es fulano, sutano, merengano, Dios te dará a ti tu merecido. Porque a ese que es mal portado, que no está haciendo las cosas bien, por el que debes orar porque fue escogido por Dios, Dios lo defiende, porque es su ministro. Pero también lo va a castigar por su mal comportamiento. Entonces, deje de meterse con los sacerdotes, deje de tragar curita y deje de ofenderlos. Miles de mensajes recibo y llamadas, personas insultándome, personas tratándome de cualquier manera, personas diciéndome y ofendiéndome, que Dios les dé su merecido. Yo ahí no me meto. Es un hombre tomado entre los hombres, escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios. Eso es un sacerdote, un ministro, dice San Pablo en Corintios, un embajador de Cristo. ¿Para qué? Para que entre Dios y los hombres haya un puente, y ese puente entre Dios y los hombres es el que se encarga de llevar las oraciones. El único intercesor se llama Jesucristo, sí, porque pagó con su sangre nuestra salvación y redención. Pero ese que está entre Dios y los hombres ofreciendo sacrificios se llama el sacerdote. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no lo va a defender? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no lo va a proteger? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no va a estar con él? Sí lo va a estar. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados. Oigan, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Tiene pecados, tiene vicios, te puede comprender a ti, me puede comprender a mí. San Agustín decía, no hay pecado en el mundo que mi hermano cometa que yo no pueda cometer. El sacerdote nos entiende, pero nadie entiende al sacerdote. El sacerdote nos comprende, pero nadie nos comprende a nosotros. Somos las personas más incomprendidas de la vida.
Podemos tener hambre, pero no decimos, uy, tengo hambre, porque dice, uy, pero ese padre es un hambriento. Podemos tener sed, pero no decimos tenemos sed, porque dice, uy, pero ese padre no hace nada de sacrificio. Podemos tener calor con tantos ornamentos, imagínense aquí en Venezuela, que hace tanto calor, mire, ¿cuántos ornamentos no usa el sacerdote? Podemos tener calor, pero si decimos, uy, tengo calor, dicen, uy, pero ese padre sí es acomplejado, mira, uy, dice que teniendo calor debería hacer sacrificio. No es comprendido por los hombres, no es comprendido, pero es un ministro de Dios. Quédense con esta enseñanza. Y si usted quiere, siga leyendo el libro a los hebreos, la carta a los hebreos. Por eso, así como debe ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos. Me encanta esto. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que ha sido llamado por Dios como lo fue a Aarón. Me encanta. Nadie puede agarrar y decir, es que yo soy cura, yo soy sacerdote y ya. Dios da, es lo que dice Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Nadie puede apropiarse ese don. Yo no puedo decir, el sacerdocio es mío. El sacerdocio me lo dio Jesucristo, humildemente, para el servicio. Soy un embajador, soy un siervo de Jesucristo. Sí, con mucha alegría lo digo, pero yo no agarré y le dije, Monseñor, póngame las manos a mí que yo estoy listo. No. Para ser sacerdote se necesitan mínimo 9 años de estudio, de preparación. Y no es para muchos, es para los que han sido llamados por Dios. Así que vamos a tener cuidado. Un sacerdote es un ministro, Dios lo cuida, Dios lo protege. Si tienes alguna queja contra su sacerdote, ve al Santísimo, haga oración. Si algo tienes que decirle al Padre, con mucho respeto, escríbele una carta y mándasela. Pero no ofendas a los sacerdotes. No se porte mal con los sacerdotes, entiéndalos. Tenemos errores, no somos santos. No somos personas perfectas. Es que me voy a alejar de la iglesia porque es que los curas, yo no confío en los curas, no confíe en los curas. Somos seres humanos, no confíe en los sacerdotes. Somos personas con errores, no confíe. Confía y crea en Dios. En un hombre no. Los hombres fallamos, los seres humanos fallamos. No le falla a su mamá, no le falla a su papá. No le van a fallar todas las otras personas. Aprendamos, un ministro de Dios, por eso hay que respetar. No es un santo, lo debemos tener por santo porque Dios lo cuida y lo protege. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.